Bien chicos, vamos a continuar con lo que son fracciones y observemos, si ya aprendimos a sumar y a restar fracciones con mismo denominador, con diferente denominador, es importante también que conozcamos cuáles son las fracciones mixtas y cuáles son las fracciones propias. Por ejemplo, si hablamos de fracciones, vamos primero a poner una fracción propia. Propia precisamente nos lo está diciendo. Una fracción propia es aquella cuando en el numerador debe de ser menor que el denominador. Es decir, 3/4 es una fracción propia. Otra más, 7/9 es una fracción propia. Fracción impropia. Un ejemplo, 5/3. ¿Por qué es una fracción impropia? Porque el numerador es mayor que el denominador del denominador. Y en la fracción propia es inverso. El numerador, fíjense bien, solamente observamos el numerador, es menor del denominador. Es decir, ¿cuándo va a ser propia? Cuando el numerador sea menor que el denominador. ¿El 3 es menor que el 4? Sí. ¿El 7 es menor que el 9? Sí. ¿El 5 es menor que el 3? No, es mayor. Por lo tanto, ya no es propia, ahora es impropia. Ahora, ¿cuáles van a ser las mixtas? Mixtas es aquella cuando vamos a combinar un entero y una fracción. Por ejemplo, 3 enteros, 1/2. Aquí tenemos una fracción mixta, porque tenemos enteros y tenemos medios. ¿Sale? Otra más, mira. 2 enteros, 3/5. Esta segunda fracción, la parte de la fracción, se nos tiene que quedar en propia. ¿Por qué? Porque ya la estamos combinando. Para que sea mixta, tiene que tener una parte entera y la fracción debe de ser propia. Si esta fracción nos queda como impropia, esta mixta es incorrecta. Por eso tiene que ser propia y esta tiene que ser una parte entera. Un ejemplo, mira, otro más acá. 10/6. Esta es una fracción impropia. El 10 es mayor que el 6. Otra más, 8/5. Son fracciones impropias. Entonces, propias, impropias y mixtas. ¿Sale? Y vamos ahorita a tratar de convertir una impropia. Bueno, las propias no se pueden convertir a ninguna forma. Propia sería la parte más simplificada. Una impropia sí la podemos convertir incluso a mixta, ¿sí? Una mixta la podemos convertir a impropia, pero una propia ya no la podemos convertir. Entonces, ¿por qué? Porque ya no se puede simplificar. Esa es la parte más simplificada que nos va a dar. Una mixta la podemos convertir a impropia y una impropia la podemos convertir a mixta. Esto es muy importante que lo entendamos aquí. Entonces, voy a borrarles esto y vamos a continuar de una forma rapidita. Recuerden que todo esto lo quiero en su libreta, pueden pausar el video y pueden ir copiando, ¿sale? No crean que les voy a dejar aquí el tiempo para que ustedes lo copien, porque si no, nos ganan los tiempos del video. A ver, por ejemplo, yo voy a poner una fracción impropia. Voy a tener 7/5. La voy a convertir a una fracción mixta. Y esta fracción mixta, por lo tanto, van a ser iguales. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy facilito. El numerador lo vamos a dividir entre el denominador. Es decir, 7 entre 5. ¿A cuánto me da? A una. Cabe una. Una por 5, 5 para 7, 2. Aquí está. Y observemos. El cociente va a ser mi parte entera. Un entero es el cociente
El residuo va a ser el numerador de la fracción propia y el denominador sigue siendo el mismo, que es el que está como divisor. Ahora, fíjense bien, ¿cómo lo vamos a comprobar? 1 por 7, 1 por 5, 5. Sumamos el numerador, 7, que es este. Y el denominador lo dejamos exactamente igual. Otra más. 12 quintos. No importa cómo sea la fracción. 12 entre 5. Otra vez, mira. 12 entre 5. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 12? A 2. 2 por 5 son 10. Para 12, 2. Entonces aquí observemos. Recordamos, el cociente es la parte entera. Aquí está, mira. ¿Sale? Cociente. Nuestro residuo va a ser nuestro numerador. Y el 5 lo vamos a pasar igual, que es nuestro denominador. Y de esta manera estamos convirtiendo de una fracción impropia a una mixta. Esto es muy importante. De una fracción impropia a una mixta. Ahora, ¿cómo convertimos ahora de una mixta a una impropia? Por ejemplo, 3 enteros, 5 séptimos. Y son iguales. Ahora, ¿recordamos qué operación utilizamos aquí? Una división para convertirlo. ¿Cuál es la operación inversa de la multiplicación? Todas las operaciones tienen sus operaciones inversas. La suma, ¿cuál es su operación inversa? Le quito. Es decir, si yo te doy, lo inverso es quitarte. La operación inversa de la multiplicación es la división. Lo multipliqué por 3, te multiplico tu dinero por 3. Mejor te lo divido. Son las operaciones inversas. Y esto es importante. Aquí lo vamos a utilizar. Observemos. Si acá dividimos, en la operación inversa va a ser multiplicar. Es decir, voy a multiplicar el 3 por el 7. Me va a dar 21. Al 21 le voy a sumar el numerador. Y me da 7 por 3, 21. 21 más 5 me da 26. Pero a ver, se lo voy a plantear así. Voy a multiplicar 3 por 7 y lo que me sale se lo voy a sumar. Le voy a sumar el numerador. 7 por 3 son 21. Más 5. ¿Cuánto me da? 26. Este 26 va a ser mi numerador. 26. Y el denominador lo vuelvo a pasar exactamente igual. Fíjense bien. La parte entera por su denominador más el numerador. Y aquí ya tenemos 3 términos, 2 se multiplican, 1 se suma. Primero multiplicamos, jerarquía de operaciones, que lo vamos a repasar más adelante, pero ustedes ya lo deben de saber. 3 por 7 son 21 y voy a sumar. 3 por 7, 21, más 5 me da 26 séptimos. Entonces, esta es una fracción mixta y esta es una fracción impropia. Voy a resolverlo aquí. 5 enteros, 1 octavo. Igual. Otra vez. ¿Cómo lo voy a hacer? 5, los enteros los multiplico por el denominador, que es el 8. 5 por 8. Le voy a sumar el numerador. Y este me va a dar a mi numerador de la fracción impropia. 5 por 4, perdón, 5 por 8, 40. Más 1. Primero multiplico. Y lo que me sale lo voy a sumar. 41. Aquí está, mira. 41. Y voy a pasar el denominador exactamente igual. Hay que recordar esto, mira. Este es este es este. Es importante que me dejen espacio en cada uno de los ejercicios y que me empiecen a resolver estas operaciones. Con estas operaciones yo les puedo retroalimentar, decir te equivocaste en esto, en esto. Pero a veces si no me ponen proceso, no les puedo ayudar, chicos. Se me complica demasiado. Permítame tantito para resolverles otros ejercicios más. Observemos esto, chicos. Tengo una fracción mixta
que es 3 enteros, un veintiavo. Acuérdense, aquí voy a hacer las operaciones, el resultado lo escribo acá. Acuérdense, multiplico la parte entera, 3, por el denominador, que es 20, más el numerador. ¿Cuánto me va a dar? 3 por 20 son 60, más 1, igual a 61. Este va a ser mi numerador de mi fracción impropia, ¿sale? Y el denominador lo paso igual, que es el 20. Y ya terminé convertir una fracción mixta a una fracción impropia. Ahora, ¿qué parece si pongo una impropia? 49 sextos, ¿sale? Dijimos aquí voy a poner mi resultado, ¿sale? Voy a hacer las operaciones aquí. Dijimos que dividíamos 49 entre el denominador. Pero para no confundirnos, vamos a continuar con esto. 49 entre 6. ¿Cuántas veces cabe el 49 en el 6? A 8. 8 por 6 son 48. Para 41, 1. Y decíamos, el cociente es el que va a ser mi parte entera. Allí está, 8. El residuo es el numerador. Y el dividendo, o el mismo denominador, mira, me lo traigo exactamente igual. Fíjense cómo el denominador pasa igual en todos. Pero tenemos que saber cómo llevarlos a su lugar correcto. Chicos, esto es lo que me van a resolver. Vamos a poner las fracciones, vamos a convertir de propias a impropias. Y es importante que lo entendamos o que lo tengamos muy presente. ¿Sale, chicos? Nos vemos pronto. Cuídense.